¿Necesitas un legado? Es una pregunta para todos. ¿Necesitas un legado? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y tú, Salomón, aquí no hay ninguno que llame Salomón, ¿no? Creo, ¿no? Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Amén y amén. Creo que la tierra carga una maldición. ¿Cuál es la maldición que carga la tierra? Donde vivimos, donde transitamos y donde estamos. Y la maldición que carga la tierra es no reconocer el legado de los que vinieron antes. Creo que en Estados Unidos hay no sé si todavía exista, pecaría si dijera si existe. Cuando estaba más joven lo veía, no sé, pero hay un monte con las caras de los primeros presidentes de los Estados Unidos, ¿sí? O de los padres de la nación, llamémoslo así, los padres de la patria, es decir, los padres de la nación. Y Estados Unidos por años estuvo ligado a los valores y al legado del honesto Abe Lincoln. Estuvo amarrado y atado de cierta manera a los valores de George Washington, ¿sí? Ya, y todas esas figuras que ellos veían, no solamente era un muñeco ahí de figura dentro de sus lugares importantes, sino era el legado que ellos habían recibido como nación. Ellos habían recibido un legado, una forma de vivir, una forma de pensar, una forma de actuar. El día que se hizo la declaratoria de la fundación de los Estados Unidos como nación, terminaron de hacer la declaratoria y fueron para un culto en la noche. Fueron a un culto a escuchar la palabra de Dios. O sea, Estados Unidos fue una nación que tiene un legado del cristianismo, tiene un legado de la vida del Señor. Pero ellos por años fueron prósperos porque ellos reconocieron que tenían legado. Y creo que y tuvieron la bendición del Señor. Creo que la maldición que cargan las naciones y las tierras es no reconocer el legado de los que vinieron antes. El no reconocerlo, el no identificarse. ¿Quiénes fueron los fundadores? ¿Quiénes fueron los iniciadores de lo que tenemos hoy? Leía una frase de un banco mundial, me llamó mucho la atención. Y el banco escribe esto y me habló mucho. Un legado es algo más que activo financiero. Mire, un banco está hablando de que un legado es más que activo financiero. Imagínense, un banco. El banco habla solamente de plata. Dice, un legado es algo más que activos financieros. Afirma, es compartir y continuar nuestros valores fundamentales, nuestras creencias y experiencias vitales con el objetivo de inspirar a las generaciones futuras. Mire, un banco hablando de legado, un banco entendiendo que ellos no van, quienes administran el banco o quienes fundaron el banco, no iban a durar toda la vida. Un banco reconociendo que lo que ellos han construido y lo que van a construir no se construyó en una sola generación, que vinieron generaciones antes de ellos y van a venir generaciones después de ellos, pero para que este banco se conserve y para que este negocio se mantenga, se deben mantener el legado con el cual se inició. Se deben mantener los valores fundamentales, las creencias fundamentales. Se debe mantener la forma de pensar fundamental, ¿sí? Creo que Satanás
ha usado la rebeldía para alejar a los hijos del legado. El arma más poderosa de Satanás en la tierra, después de la deslealtad, se llama la rebeldía. La rebeldía es, escúcheme, es la herramienta que Satanás usa para desconectar a los hijos de los padres, para que los hijos pierdan el legado. Por eso, cuando empezamos a leer Crónicas, capítulo 28, versículo 29, encontramos que David le dice a su hijo Salomón, le dice: si lo buscares, lo hallarás, pero si lo dejares, él te desechará para siempre. Ser desechado no es solamente que Dios no me mire. Ser desechado no es solamente que Dios no escuche mi oración. Ser desechado es perder el legado de lo que Dios comenzó a hacer en la tierra. Ser desechado fue lo que le pasó a Caín cuando fue exiliado por matar a su hermano. Ser desechado es decirle, prácticamente te desconectaste del legado, te desconectaste de lo de Dios, te desconectaste, y Caín creó un camino de maldad. Caín creó, cuando se desconectó del legado de Dios en la vida de su padre, él creó un camino de maldad. Ahí aparecieron las armas, ahí apareció la música mundana, ahí aparecieron todos los diseños infernales, vinieron por causa de Caín, porque se desconectó del legado. Por eso ser desechado no solamente es que Dios no me mire, que no me escuche, es perder el legado, perder la herencia. Mire, le voy a decir una cosa: los hijos rebeldes son hijos sin herencia. Los hijos rebeldes son hijos sin herencia. Mire, si usted, yo no sé a quién le cae esto, pero yo, como no soy escueto para hablar, si usted es de los que pasea y pasea y pasea por todos lados, usted no tiene herencia. Si usted está planeando estar acá 2 años y irse para otro lado, usted nunca va a tener herencia. Porque, escúcheme, la rebeldía son hijos sin herencia. Mire, este mundo tiene esta mentalidad: dejarle cosas materiales a los hijos. Yo le voy a dejar a mi hijo una casa, yo le voy a dejar a mi hijo un negocio, yo le voy a dejar a mi hijo, qué bueno, déjale todo eso. Pero le voy a decir una cosa: ninguna herencia funciona con un hijo rebelde. Vuelvo a repetir otra vez: ninguna herencia funciona con un hijo rebelde. Si no, preguntémosle al hijo pródigo. Recibió herencia, ¿y de qué le sirvió la herencia? De dañarse más, perderse más y quedarse sin herencia. ¿Usted sabe cuántas personas han recibido la herencia de sus padres y como ellos vivieron una vida de rebeldía, hoy no tienen absolutamente ni nada, ni familia, ni salud, ni nada, porque inclusive esa misma herencia que recibieron los acabó? En esta ciudad hay gente que recibió grandes empresas de sus padres, hoy no tienen nada. Hoy no tienen nada. Porque las herencias no funcionan en los hijos rebeldes. Las herencias no funcionan en los contumaces. Las herencias no funcionan. Mira, usted le pueden dejar 4 fincas, 7 carros, 21 herencias de yo no sé qué. Eso no le va a servir para nada. Porque la misma rebeldía me va a hacer a mí de que yo destruya la herencia, yo destruya lo que, escúcheme, porque para poder mantener lo que yo recibo en la generación anterior, yo debo vivir como vivió la generación anterior. La gente que tiene dinero hoy en este país fue gente que ha venido construyendo su dinero en 2 o 3 generaciones. Por eso a mí me parece tan insensato y tan, voy a usar una palabra fea, y tan estúpido que alguien venga a decir, él por qué tiene plata, él plata porque es malo. Mira, él tiene plata porque hay 3 generaciones detrás construyendo, trabajando, esforzándose, salieron de la nada, construyeron, ahorraron, le dejaron a sus hijos, les enseñaron a sus hijos a trabajar, a cuidar sus empresas, sus negocios, y luego le enseñaron a los hijos de sus hijos a mantener la empresa, y por eso tienen lo que tienen. Dejarle a un hijo una herencia y no enseñarlo a trabajar es la peor insensatez que existe. Como hoy tenemos hijos de porcelana. Sí, tenemos hijos de porcelana. Voy a enseñarlos a trabajar. Muchos hijos se les deja tantas cosas materiales.
pero no se les deja un legado de valores, no se les deja un legado de enseñanza, no se les transmite nada, porque la rebeldía es el problema de esta generación. Libro de los Salmos, capítulo 107, versículo 11. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo de ¿qué? Del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudara. No hubo quien los ayudara. ¿No hubo quien? La rebeldía nos deja solos. La rebeldía nos deja solos. Nos deja sin herencia. Creo que el peor error de una generación es aislarse y no tener una familia. Ahora, yo sé que muchos tuvieron un contexto familiar muy difícil de su nacimiento. Creo que de pronto las familias no fueron lo que deberían ser, ¿cierto? De pronto el padre no fue presente. Casi siempre las madres son las que le ponen el frente a estar con sus hijos. Quizás el padre no, quizás no hubo el entorno familiar, llamémoslo así, que se debería tener. Podríamos decir que es inevitable sufrir en el contexto familiar. Es inevitable. A veces sufrimos en el contexto familiar. Pero lo que yo no tengo excusa es no tener una familia espiritual. Lo que yo no tengo excusa es no tener una casa espiritual. Lo que yo no tengo excusa es no tener un padre espiritual y una madre espiritual. Porque de eso sí no tengo excusa. Porque lo que yo no pude tener en mi casa, Dios busca la manera de suplirlo en un ministerio, en una iglesia y hasta en una empresa. Hay jefes que se convierten en padres para sus empleados. Hay directores técnicos que se vuelven como padres para sus jugadores. Porque, escúcheme bien, cuando no está la figura de la paternidad, aparece la rebeldía. La rebeldía es el nacimiento de no tener la figura de la paternidad y no recibir la figura de la paternidad. Porque escúcheme bien, las palabras de Jehová las recibimos de un padre espiritual. El consejo de Jehová lo recibimos de un padre espiritual. Y mire cuál es la consecuencia, pastor. Mire, la consecuencia más grande que tiene la rebeldía es esta. Présteme atención. La consecuencia más grande que tiene la rebeldía y no tener un padre y no tener una cabeza espiritual, la consecuencia más grande es sufrimiento en el trabajo. Vuelvo a colocarlo. 107:12. Por eso quebrantó ¿con qué? ¿Con el qué? ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la maldición que recibió Adán en el huerto del Edén? Espinos y cardos te dará la tierra. Con el sudor de tu frente. No que el hombre antes no tenía que trabajar, porque sí tenía que trabajar, sino que ahora con el sudor, ahora le iba a costar trabajo conseguir la comida, ahora le iba a costar trabajo conseguir, escúcheme, conseguir el sustento para su casa. Entonces escúcheme bien, cuando hay rebeldía aparece eso, viene el quebranto en el trabajo. Por eso el trabajo se vuelve más difícil. Por eso se vuelve más difícil conseguir los recursos económicos. Cuando hay una persona obediente, no una persona que venga a la iglesia, no, cuando hay una persona obediente, cuando hay una persona que no es rebelde, es una persona que no tiene quebranto en su trabajo, que tiene trabajo pero no tiene quebranto en su trabajo. Porque la rebeldía es el mal que tenemos en esta generación. Por eso todo el mundo anda trabajando y sufriendo en el trabajo. Hay gente que dice, yo lo escucho decir, yo ya no quiero trabajar más, quiero libertad financiera, porque tienen tormento en el trabajo. Tienen tormento en el trabajo. Vamos bien hasta ahí. Ahora le voy a decir algo que creo que es bien importante que se lo digan esta mañana. Yo no estoy en esta tierra para crear mi propia historia. Yo estoy en esta tierra para continuar la historia. Vuelvo a decirlo otra vez. Yo no estoy en esta tierra para crear mi propia historia. No.
yo estoy en esta tierra para continuar una historia. Yo debo ser la imagen de alguien más. Esta es más profunda. Yo debo ser la... Jesús apareció en la tierra diciendo yo soy el chacho de la película. No. Jesús apareció en la tierra diciendo yo soy el gran profeta y el sumo pontífice del... No. Jesús apareció en la tierra diciendo lo que el Padre hace yo lo hago. Lo que el Padre dice yo lo digo. Cuando le dijeron muéstranos al Padre, mira acá estoy yo, lo puede ver a través de mí. Jesús era la imagen del Dios invisible, o es la imagen del Dios invisible. Porque yo no estoy en la tierra para hacer una historia nueva. Yo estoy en la tierra para continuar una historia. Yo estoy para hacer la imagen de alguien. Yo no estoy para figurar. El acto que rompe la rebeldía es entender que yo represento a alguien. ¿Por qué los hijos se vuelven rebeldes? Porque quieren hacer su misma historia. Porque quieren hacer sus mismas cosas. Y por eso se vuelven rebeldes, porque yo quiero hacerlo así. Y nosotros patrocinamos eso. Ay, es que le decimos a nuestros hijos, mire la insensatez más grande que nosotros tenemos. ¿Tú qué quieres ser en la vida? No, yo quiero ser astronauta. Y el otro, yo quiero ser un cantante de vallenato. Y el otro, bueno, ok, yo te voy a apoyar en eso. Esos son los papás de hoy. Yo te voy a apoyar en lo que quiera. Mire, usted, voy a usar una palabra y va a sonar feo. Usted y yo somos unos insensatos, ignorantes. En lugar de yo meterme con Dios y preguntarle para qué nació el hijo que me dio, ¿qué tiene que hacer? Y sentarse con él en la cama y decirle, mire, mi hijo, tú naciste por esto, naciste para esto, Dios te trajo a la tierra para esto, y tú debes continuar lo que yo empecé. ¿A quién le va a quedar la tienda esa que usted abrió? Lleva 50 años encerrado en una tienda y sale con estos sentimentalismos. Yo no quiero que mis hijos sufran como yo sufrí. ¿Usted sabe qué son 50 años de trabajo? Encerrado en un mismo lugar. Mire, en esta ciudad hay una empresa que vendía bicicletas. Esas pequeñitas. No digo nombres porque vendía bicicletas. Y los viejitos vendían sus bicicletas. Entonces, apenas sus hijos crecieron, agarraron a esa empresa, se metieron ahí y la potencializaron. Comenzaron a traer bicicletas de afuera. Y hicieron crecer la empresa. Lo más insensato de esta vida es no tener una mentalidad de legado. Estamos haciendo esta empresa ¿para quién? ¿Para qué? ¿A quién le va a quedar lo que estamos haciendo? O nos toca, nos morimos y entonces los hijos se agarran todos a pelear. ¿A quién le queda el carro? ¿A quién le queda la finca? ¿A quién le queda todo eso? Y hasta ahí llegó lo que trabajamos toda una vida. Entonces, ¿para qué vivimos? ¿Para qué estuvimos en esta tierra? Para pensionarme, para irme de vacaciones. Cuando se muera, porque usted se va a morir y yo me voy a morir, ¿por qué no van a recordar? Va a haber un legado, vamos a dejar algo, vamos a dejar problemas. Qué triste que la gente diga, uy, yo quería que no apareciera. Mejor se murió, ya descansamos. Tiene que quedar un legado, tiene que quedar algo después de una vida. Todo el cristianismo está construido sobre el legado, sobre las palabras de Jesús, sobre el legado de los apóstoles, sobre el legado de los padres de la iglesia. Todo el cristianismo está fundamentado en la fe de nuestro padre Abraham, en la fe de nuestro padre Jacob, en la fe de nuestro padre Isaac. Todo el cristianismo está fundamentado en hombres que le creyeron a Dios, caminaron con Dios, vivieron para Dios y por eso estamos aquí. Yo quiero que mi hijo sea, mire, si Dios lo llamó a ser empresario, monte su empresa y empiece a preparar a sus hijos para que ellos sean los que se pongan al frente de la empresa cuando usted se vaya. Sí. Y que ellos aprendan y se pongan al frente porque quizás en la generación suya o en la generación de sus nietos esa empresa se va a explotar.
y va a llegar a grandes cosas y a hacer grandes negocios. Así es que la gente llega a conseguir grandes cosas. Pero tenemos la vida de la miseria, y la vida de la miseria es darle de comer a nuestros hijos, que nuestros hijos miren a ver qué hacen, consigan un trabajo, y todo el mundo empieza de cero siempre. Todo el mundo empieza de cero. Usted dice, pastor, yo empecé de cero. Ok, ¿cuántas generaciones hay detrás de usted? ¿Cuántas generaciones hay detrás de mí? Hay mucha gente. Pero vivimos en la vida sin pensar en dejar un legado. Es que ni plata dejamos. Que es lo menos que creo que es importante. Pero por lo menos que dejáramos plata. Toda la vida vivimos de arriendo. Toda la vida vivimos tapando huecos. No dejamos ningún proyecto. Nos metimos a la iglesia y nunca servimos, y nuestros hijos nunca nos vieron servir. Nuestros hijos, ¿cómo van a servir a Dios? Pastor, ¿qué es un legado? Un legado es una herencia. El legado es una herencia de valores del carácter que se formaron en una generación. El legado es una herencia de los valores del carácter que se formaron en una generación. Pablo le dice a Timoteo: yo hago memoria de la fe de tu abuela Loida y de tu madre Eunice. Él está viendo que hay un legado de fe. Ahora le voy a decir una cosa: el legado es transferible. El legado espiritual es transferible. El legado es espiritual, no es material. Y esto es más importante que cualquier otra cosa. El legado nunca se va de la tierra. El legado se queda en la tierra, nunca se va. Solo que nosotros no accedemos al legado. El legado es la formación de la historia que debe ser continuada. Si no se continúa la historia, se pierde el trabajo hecho en una generación anterior. Nuestro Dios es un Dios trigeneracional. Dios nunca hace una cosa en una sola generación. Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios lo hace mínimo en 3 generaciones. Y si empezó por nosotros, debemos nosotros que meternos de cabeza para que continúe. Pero el legado es espiritual. Lo que se recibe es espiritual. Mire, el legado es espiritual, y se lo explico de esta manera. Porque los patriarcas tenían que coger a sus hijos y ponerle la mano en la cabeza y bendecirlos. Ellos bendecían a sus hijos imponiéndole, y les transferían no solamente la bendición, sino el legado que ellos cargaban. La bendición, todo lo que ellos habían acumulado, porque el legado es acumulativo. El legado se acumula en el mundo espiritual y es transferible, se transfiere. Por eso, cuando uno escucha a los grandes hombres de Dios hoy, y usted escucha sus historias, la gran mayoría recibieron un legado. No empezaron de cero. Recibieron un legado de sus padres espirituales. Recibieron una herencia, una enseñanza. Dice Howard Mills que él en Ghana, a yo no sé cuánto tiempo kilómetros de distancia, escuchaba los mensajes en cassette de Papá Hagin todos los días. Y él desde lejos reconocía que él era su padre espiritual. Y lo escuchaba, y lo escuchaba, y lo escuchaba, y lo escuchaba. Y una noche, él escuchando mensajes se queda dormido y se despierta a las 2 de la mañana. Y cuando él siente que del cassette salió algo espiritual y se metió en el cuerpo de él. Y escuchó una voz que dijo: ahora tú puedes enseñar. Él era un muchacho universitario de menos de 20 años de edad. Y con esa unción, con esa bendición, con ese legado, él sale y comienza a enseñar en una universidad. Y abre un ministerio en una universidad, y un ministerio que está llegando al 1.000.000 de personas. Con milagros, con resurrecciones, con provisión de Dios. Porque él recibió un legado de un padre. Él recibió un legado espiritual. El legado es espiritual. Aquí. El legado es espiritual. El legado son los valores, los principios, la formación del carácter que se da en una generación. Nada de lo que estamos haciendo acá
no lo estamos haciendo para acá, lo estamos haciendo para lo que viene adelante. Yo no tengo mente para vivir, hay gente que vive el momento, yo no estoy viviendo el momento, yo tengo un proyecto a futuro con este ministerio. Yo tengo un proyecto con los que vienen, tengo un proyecto con ustedes, con los líderes que a veces se les presiona, me siento ahogado, me siento presionado. Lo estamos forjando para lo que viene. Le estamos forjando para que usted mañana sea el empresario de esta ciudad, que mañana usted sea el político de esta ciudad, que usted sea el pastor, el apóstol de esta ciudad. Dígale al que tiene a su lado, estamos en casa. Estamos en casa. Si usted viene a una casa donde no le decían nada, pues déjeme decirle que en esta casa sí le decimos las cosas. Pastor, ¿cómo recibir un legado espiritual? Número 1, debo tener una revelación en mi corazón de la paternidad. Primera de Corintios 4:15. Yo esto lo he predicado muchas veces. Porque aunque tengáis 10,000 ayos o 10,000 entrenadores, 10,000 maestros, 10,000 coach, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio de la palabra del evangelio, por medio del evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Número 1, lo primero que yo tengo que entender es que yo debo ser un hijo de la casa. Yo nunca voy a ser o a recibir un legado si yo vengo de visita a la casa. Le pregunto, ¿usted le deja herencia a los que visitan su casa? Ay, es que doña Cleotilde, la del 71, viene todos los días a la casa. Y cuando yo me muera le voy a dejar un lote que tengo allá en Ruitoque. ¿No conocen a doña Clotilde, la del 71? Ok. Porque escúcheme. Lo primero que yo tengo que identificarme es como un hijo. Yo no puedo ser un bastardo. Un rebelde es un bastardo. Yo no puedo ser un visitante de la iglesia. Sentarme en una silla e irme. Ser indiferente cuando yo tengo una casa. Yo debo ser un hijo. Y los hijos tienen casa. Yo debo tener un padre espiritual. Yo puedo tener pastor y no tener padre. ¿Qué diferencia hay en eso, pastor? En que el pastor tiene una responsabilidad y es alimentar al pueblo. El pastor es el que alimenta al pueblo. El pastor es el que saca las ovejas para que las ovejas coman. El pastor tiene esa función, alimentar al pueblo. Y un padre tiene la responsabilidad de alimentar, pero un padre tiene tiene la responsabilidad de desarrollar a sus hijos. Un padre tiene un hijo en una casa y él está proyectándose en mi hijo. Hay que darle estudio, hay que darle alimento, pero él va creciendo, tengo que prepararlo para la vida. Lo estoy forjando. Usted puede tener pastor, hay gente que tiene pastor. Para muchos, yo soy su pastor y está bien. Como pastor yo los pastoreo, oro por ustedes, les doy consejería. Si se endemonian, los libero. Si se chiflan, interesado por ustedes. Pero yo también puedo ser su padre, si usted lo ve así. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a tener herencia. Que usted va a recibir algo, un legado, una enseñanza, una imagen, un ejemplo. Unos códigos de conducta que seguir. Porque la posición al final de un hijo es obediencia. Un verdadero hijo es obediente. Y yo tengo que reconocer quién es el que está engendrándome a través de la palabra. Hay 10,000 predicadores en YouTube. Usted puede escuchar predicadores de todo tipo. Sí. Hay una carta en YouTube del que usted quiera escuchar. Predicadores con un corte psicológico. Predicadores que hablan bonito.
predicadores que hablan feo, rabacucus. En internet hay de todo. Y usted puede decir, a mí me gusta el mensaje de tal persona. Ay, sí, a mí me gustan otros que, uy, eso predican de maravilla. Hay tremendos mensajeros en el internet y en el mundo. Gente con tremendos mensajes. Pero yo tengo un solo pastor, se llama Hugo López. Y ustedes tienen un pastor que se llama Carlos Delgado y tienen una pastora que se llama Tania Grimaldos. Y ellos son sus padres. Pero a mí me gusta el de internet, porque el internet no se lo aguanta a usted. Porque el de internet no vive con usted en la iglesia. Usted lo ve con chaqueta y con bata, o lo ve con tirando ese tremendo mensaje editado. No ha orado por usted ni un minuto. Sí, no. Es que no. Mire, pastorear y ser un padre no es pararse a predicar un mensaje o mostrar dones y tirar adivinanzas de esto. Usted tiene la camisa amarilla porque usted nació en 1987 y no, todo eso pasa, todo pasa, sí. Pero ser un padre es lidiar cuando usted se va a casar, cuando se quiere divorciar, cuando se quiere morir y está deprimido, cuando no quiere servir, cuando está rebelde. Ser un padre es sentarse horas en un momento de crisis con usted. Eso no lo hace el de YouTube. Llámelo. Dígale, estoy que me divorcio, venga y me atiende. Venga, me atiende. Vea, llámelo, dígale. Si quiere yo le consigo el teléfono. Yo lo consigo y llámelo, a ver. Y dígale, venga, esto... nosotros salimos por YouTube también, ¿no? Pero llámelo. A ver, porque sencillamente esa no es su casa. Segundo, ese no es su mensaje. Porque si usted necesitaba una alimentación así, Dios lo puso aquí. A algunos les gustan los rabacucus. Pero ese no es el mensaje para ustedes. Ese no es el alimento para ustedes. ¿Sabe quién sabe que usted debe comer? Su papá y su mamá. Cuando lo criaron, ¿qué hacían? ¿Qué le damos al niño? El niño necesita esto, el niño necesita comer aquello. Vamos a prepararle esto. Pero si el niño lo llevan a otra casa, pueden hacerle una hamburguesa a la noche para que se ponga contento, pero el resto del día no van a saber qué darle al muchachón. Yo no me paro aquí adivinando qué necesitan ustedes. Yo voy a la presencia del Señor, le pregunto a Dios y yo tengo que suministrarle el alimento que usted necesita, la enseñanza que usted requiere. Hay 10,000 temas, pero yo no puedo predicar de 10,000 temas. Yo necesito traer la comida que usted necesita hoy. Y tengo que trabajar el sábado por esa comida. Tengo que batallar el sábado por esa comida. Usted no sabe lo que cuesta un mensaje. Un día esto lo va a poner a predicar acá. Tener un padre es imitar la fe. No es decir papá y mamá, que eso sería lo menos que hay que hacer. Tener un padre es imitar la fe. Mire, si hay algo que me confronta a mí, que sé que muchos no se identifican todavía con su servidor, es que yo todo lo hago sin plata. Me han visto a mí empezar un proyecto y decir, tenemos toda la plata, lo vamos a hacer. No. Yo en todo lo que me meto no tengo la plata. Compremos esto, coticen esto y la plata no la tengo, pero lo vamos a comprar. Y no se identifican conmigo porque uno les pregunta, venga, van a ir a tal cosa. No tengo plata, pastor. Yo no les he enseñado eso. Yo lo que les he enseñado es, inscríbase y mira a ver qué pasa por el camino. Dios hace algo. Pero de una, no puedo. ¿Acaso yo les he dicho a ustedes no puedo? ¿Acaso yo les he dicho a ustedes no tengo? Mire, ni en el peor momento de mi vida yo me he quebrado. Para darles ejemplo a ustedes. Me duele una muela, pastor, no soy capaz.
entonces me doy cuenta que no imitan mi fe. Les estoy enseñando a ser generosos porque yo soy generoso. Les estoy enseñando a los hombres que cuando vengan a servir a Dios se tienen que vestir como unos príncipes. Son príncipes vestidos de forma que no son príncipes. Los príncipes se visten como príncipes. Y las princesas se visten como princesas. Pero es que no imitamos la fe. Las mañas sí las agarramos rápido. Lo malo sí lo aprendemos. Pero la fe no la imitamos. ¿Cómo recibir un legado espiritual? Ya, número uno, tengo que tener revelación de paternidad. Tengo que ser un hijo de la casa. Debo imitar la fe. Por eso Pablo les dijo, les ruego que me imiten, por favor. Número dos, tengo que reconocer al Dios de mi padre espiritual. Su padre natural puede ser su padre espiritual. Lo que pasa es que tiene que dar la talla y ser espiritual, porque si usted quiere ser padre espiritual en su casa, pero no ora. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de ¿quién? ¿Por qué no dijo yo soy el Dios de Israel? Yo soy el Dios del mundo. No, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando yo no tengo una revelación de la paternidad, yo cubro mi rostro porque no puedo ver al Dios de mi padre. Vivo escondiéndome. Cuando se cae la revelación de la paternidad, yo vivo escondiéndome. Por eso hay gente que a mí ni me saluda. Sí, se esconden. Pero yo ya los he visto. Y si no los veo por las cámaras después del culto. Debemos reconocer el Dios de nuestros padres espirituales. Muchos dirán, pastor, ¿no es el mismo Dios? Sí, pero Dios se revela de formas distintas. Y un pueblo, una familia vive una revelación de Dios especial. Mire que el Dios que reveló Pablo no fue el mismo Dios que reveló Pedro. Porque la revelación de Dios para Pablo fue el Dios de los gentiles, para el Dios de los gentiles. Y la revelación que tuvo Pedro fue el Dios para los judíos. Las revelaciones que Dios tuvo, la revelación de Dios para Moisés no fue la misma revelación de Dios para Abraham. La revelación de Dios para Josué no fue la misma revelación de Dios para Gedeón. Fueron revelaciones diferentes. Uno conoció el Dios de la ley, el otro conoció el Dios de la guerra. El uno conoció el Dios de la fe. El otro conoció al Dios que lo llamó en una salsa de fuego para que saliera de su lugar de trabajo. ¿Usted sabe cuál Dios van a conocer nuestros hijos? ¿Sí saben cuál Dios van a conocer nuestros hijos? El Dios que ustedes tengan. Vuelvo a repetirlo. Sus hijos y nuestros hijos van a conocer el Dios que nosotros tengamos. Si el Dios que usted tiene viene cada 15 días usted viene cada 15 días al culto a buscar al Dios que usted tiene, imagínese. Si el Dios que usted tiene, usted nunca lo visita en oración. Si el Dios que usted tiene, usted no lo busca en la palabra de Dios. Sus hijos van a pensar que la relación con Dios es así. Si usted nunca sirve a Dios, sus hijos van a ver que la relación con Dios es así. Nuestros hijos nosotros le decimos a nuestros hijos, papito, ore, conozca a Dios. ¿Eso cómo se come? El Dios que ellos van a conocer es el Dios que yo adoro y el Dios que se revela a través de mi vida. Y hay alguien que nosotros no podemos engañar es a nuestros niños. Nuestros niños saben verdaderamente si nosotros oramos. Nuestros niños saben verdaderamente cómo vivimos nosotros. Y nuestros hijos muchas veces nos tienen que corregir a nosotros. Porque vienen y escuchan acá en la iglesia y luego van a la casa y lo ven a usted hacer algo que no es y le dicen, ¿usted qué está haciendo? Eso no se lo enseñaron en la iglesia. ¿Por qué lo está haciendo así? Tenemos que tener una revelación del Dios de nuestros padres. Es imposible que usted venga a esta iglesia y no tenga una vida de fe.
Porque ese es el Dios que se nos ha revelado. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Número 3. ¿Cómo recibir un legado? Servir de corazón y con ánimo. Diga conmigo, servir de corazón y con ánimo. Usted debe servir a Dios de corazón. Yo debo servir a Dios y con ánimo. ¿Usted se imagina que yo predicara en el culto así? Y ahora con nosotros el pastor. Con ánimo. Si vamos a servir a Dios, lo vamos a hacer con ánimo, con alientos. No recibimos legados porque no servimos a Dios con un corazón maduro. Creo que le servimos a Dios muchas veces por conveniencia o porque alguien nos mire. Cuando yo sirvo a Dios y usted sirve a Dios, la única razón se llama agradecimiento. El corazón perfecto que sirve a Dios con ánimo es un corazón agradecido. Cuando Dios ve a alguien que permanece en el tiempo, en el mismo lugar sirviendo, recibir un legado no es servir 3 meses y decir que ya, no. Es permanecer en el tiempo, en el mismo lugar, en la misma posición. Porque le voy a decir una cosa, sin servicio no hay legado. Sin servicio no hay legado. Las empresas que se han sostenido en el tiempo es porque encontraron una llave que se llama: ellos sirven a la comunidad. Las empresas que sirven a la comunidad fueron las que se mantuvieron en el tiempo y las que hoy están presentes, porque ellos sirven a la comunidad. Los políticos que son verdaderamente servidores no se olvidan, el pueblo los recuerda, pero los que son saqueadores, la gente recuerda el robo que hicieron. La pregunta es: ¿necesitas un legado? Yo sí lo necesito, de verdad. Yo sé que si no tomo un legado no voy a hacer nada. Yo necesito un legado. Yo no sé si usted necesita un legado. Bueno, vamos a ver si necesitamos un legado. Libro de Génesis, capítulo 26, versículo 17. E Isaac se fue de allí. Aquí, José. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Mire, le voy a decir una cosa: hay un lugar para su asignación. Cuando Isaac iba para Egipto por el hambre que había en la tierra, Dios le dijo: quédate ahí y siembra en esa tierra y yo te voy a bendecir ahí. Y él dijo: bueno, yo hago caso, yo voy a sembrar acá. Dios me dijo que lo hiciera acá, y Dios le dio una cosecha porque era el lugar de su asignación, porque en ese lugar había estado su padre, y su padre había conquistado cosas en ese lugar. Dios había hecho cosas con su padre ahí. En ese lugar de asignación había una herencia espiritual para él, al punto de que cuando le dijeron: hey, apártate de nosotros, él fue y se corrió un poquito y comenzó a abrir los pozos que su padre había abierto antes. Hay generaciones que vinieron antes de nosotros y abrieron pozos, pozos de revelación, pozos de sabiduría, pozos de poder, pozos de abundancia financiera. La particularidad de los pozos es que ellos se abren hasta que se logre encontrar el agua subterránea. Y la garantía de que se abra el pozo y se encuentre el agua subterránea es que ese pozo siempre va a tener agua. Hubieron hombres antes de nosotros que cavaron esos pozos. Hombres que se tomaron 50 años para cavar, buscar avivamiento, buscar revelación, buscar la finanza de Dios, creerle a Dios. Comenzaron a cavar pozos, hasta que encontraron el agua viva.
La mujer samaritana estaba sacando agua del pozo de Jacob cuando se encontró con Jesús. Y Jesús le dijo: dame agua de ese pozo. Y dice: tú que eres judío, ¿me estás hablando a mí que soy samaritana? Y le dijo Jesús: si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice: dame de agua? Tú le pedirías agua y él te daría agua de vida. Si conocieras el don de Dios. Dice el libro de Efesios. Y dio dones a los hombres. Y los dones fueron apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay hombres que fueron dones para nosotros en la historia de la iglesia. Nadie en la fe como Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe. Un hombre que decía: si Dios no se mueve, yo lo muevo. Su fe era temeraria. Plomero londinense que le dijo a Dios: si tú quieres que yo te sirva, a mí no me va a hacer falta nada. Y Dios le dice: ok. Y además de eso, porque ustedes saben que Smith Wigglesworth, cuando comenzó, antes de empezar su ministerio, su esposa era la que servía a Dios y él se dedicaba a la plomería. Y la mujer era tremenda mujer de Dios. Dios la usaba en milagros, en sanidades. Y él le había dicho: yo tengo que mantener la casa, usted ya métase, está allá en la iglesia, yo me pongo a trabajar en lo mío. A mí me va bien en lo mío. Y un día él llegó de su trabajo y encontró a su mujer muerta. Y él la cogió, la levantó. Ahorita no recuerdo el nombre, y la llamó: Marta, te ordeno en el nombre de Jesús que te regresas. Y se reincorporó otra vez en su cuerpo. Y yo: ¿qué pasó? ¿Me había muerto? Otro día la volví a encontrar muerta. Y volví y la levantó otra vez. Y le gritó: Marta, te ordeno que te devuelvas otra vez. Y volvió a resucitar otra vez. Pero esta vez tuvo una batalla más fuerte, porque una vez ella regresó, minutos después se volvió a morir. Y él volvió a gritarle: Marta, te devuelves ahora. Y volvió a resucitar. Entonces Dios dijo: el tema está complicado, tenemos que traernos a Marta, pero la fe de ese hombre es muy grande. Cuando volvió a resucitar, el mismo Jesús se apareció donde Smith. Le dijo: Smith, yo me tengo que llevar a Marta, tú no lo puedes impedir. Smith estaba operando en la revelación de Jacob: si no me bendices, no te vas, no te suelto. Le dijo Dios: yo me la tengo que llevar. Y él: no, yo no te voy a dejar a llevarla. No, yo me la voy a llevar como sea, es mi decisión. Ok, si te la vas a llevar, tú me das el doble de la unción que ella tiene y te la puedes llevar. Ok. Le dio el doble de lo que tenía su esposa. Se llevó a su esposa. Y de ahí para allá Smith Wigglesworth se volvió el apóstol de la fe. Una fe temeraria, una fe que hacía mover el cielo, una fe que hacía mover a Dios. Ese pozo que él abrió de fe está en la línea de nosotros. Por eso cuando dicen: yo tengo para el bus para ir a la iglesia. No, ¿cómo así que tienes para el bus? Yo voy a ir a la iglesia. Escúchame bien, bolsillo. Yo voy a ir a la iglesia en el nombre de... y nada me lo va a impedir. Y sale usted a la calle y no tengo para irme. Le ordeno a los taxis, a los buses, que vengan a recoger. Así era mi iglesia. Es un legado de fe. Algunos dicen: yo no voy a resucitar a mi esposa, como Smith. Si a mí me pasa lo de Smith, yo no digo nada. Dice: no.
resucitar a su esposa, a sus hijos. Usted va a resucitar esa empresa. Hay una unción de resurrección en nosotros para creerle a Dios que las cosas que son imposibles son posibles. Eso es un legado. Hay que destapar los pozos de la revelación de la fe. Hay que destapar los pozos de la revelación de sanidad. Hay que destapar los pozos de los dones del Espíritu Santo. Hay legado en nosotros. Hay pozos que cegaron los filisteos. El filisteo son los enemigos. Demonios cegaron los pozos para que nosotros no bebiéramos de la revelación de nuestros padres. Por eso yo cojo los libros de Hegel y me los devoro. Por eso cojo los libros de Lester Sommerot y me los devoro. Por eso hay un devocional diario de Smith Wigglesworth que sale en la aplicación de la Biblia y usted ni siquiera lo ha leído. Son pozos de revelación. Usted empieza a leer. Usted empieza a leer sus historias. Usted empieza a leer lo que ellos enseñaron, lo que ellos hablaron. Y usted comienza a cavar y a cavar otra vez el pozo. A cavar. Hasta que usted destapa el agua que hay ahí adentro. Y usted empieza a beber de lo que a ellos les costó años, de lo que a ellos les costó sacrificio, de lo que a ellos y usted empieza a recibir algo que no trabajó. Dijo Isaac: voy a destapar los pozos que hizo mi papá. Y mire esto, termino con esto. Él abrió los pozos que su padre había abierto y que los habían cegado los filisteos. Pero más adelante él abrió un pozo él mismo, y ese pozo tenía aguas vivas. Él tuvo una revelación, además de la revelación que tuvo su papá Abraham. Cuando uno se conecta a destapar la senda antigua, porque estos hombres oraban horas. Yo oro 5 minutos y no soy capaz de orar. ¿Qué es lo que tenían estos hombres? Vamos a mirar a ver qué es lo que tenían. Vamos a destapar el pozo de la revelación. Vamos a saber lo que ellos sabían que yo no sabía. Vamos a destapar. Algo debe saber Elon Musk para tener tanto dinero que yo no sé. Algo debe saber. Algo debía saber el viejito Rodolfo Hernández. Espero que esté descansando en paz. Que nosotros no sabemos. ¿Por qué el Señor hizo plata acá? Y salió allí de pie. Algo sabe el que yo no sé. Lo único que nosotros hacemos es: yo tenía bastante plata. No averigüe por qué. Era lo que él hacía, cómo él vivió, cómo trabajó, cómo ahorró, cómo invirtió. Eso es destapar los pozos. Uy, apareció Checho. Me apareció. Hay que destapar los pozos. Usted no puede ser un cristiano religioso. Hay unos que vinieron antes de nosotros. Usted sabe que en este país hubo gente que levantó grandes empresas porque descubrió grandes secretos y que están registrados en libros, o hay historias que nosotros podemos averiguar cómo ellos hicieron el dinero. Pero a mí no me interesa eso. A mí sí. ¿Cómo hizo Sarmiento Angulo para hacer tanto dinero? A la edad que tiene. ¿Qué es lo que él sabe que yo no sé? Se llaman pozos de revelación. ¿Qué es lo que hizo Edwin Álvarez en Panamá? Con un pueblo pobre, para edificar un megatemplo, para edificar una universidad, unos colegios. Es lo que él sabe que yo no sé. Tengo que destapar el pozo. Tengo que leer los libros. Tengo que recibir las imparticiones. El apóstol luego carga un legado muy grande, del que yo estoy bebiendo hoy, del que yo me estoy tomando y yo me estoy aprovechando porque yo lo estoy recibiendo. Y a mí Dios me ha bendecido por eso. Y sigo jalando, tirando más de lo que hay en su espíritu.
Hay herencias espirituales, hay legados espirituales. Y usted va a decir, pastor, ¿y a mí eso para qué? Yo lo que quiero es que usted se despierte. Kenneth Hagin desarrolló los 9 dones del Espíritu Santo. Los 9, no 2 ni 3, los 9. Yo le dije, yo quiero eso para mí. Yo he desarrollado la fe y las lenguas, y estoy tratando de desarrollar el de sanidad. Pero yo tengo que desarrollar los otros dones. Está en mi legado, está en mi genética. No puedo desarrollar yo el don del chisme, porque en mi genética no hay eso. Hay herencias, riquezas de la gloria de Dios que nosotros tenemos que atesorarlas, agarrarlas, reclamarlas, empoderarnos de ellas. Y nosotros vamos a romper en esta ciudad ese maldito espíritu de estancamiento de la iglesia, que cuando llega a cierto nivel y a cierto número, ahí se queda la iglesia. Cuando la iglesia se mezcla en política de mala manera, cuando la iglesia se mezcla en avaricia, cuando la iglesia se mezcla en inmoralidad sexual, ahí llega. No, yo voy a agarrar esa revelación, voy a destapar esos pozos. Esta iglesia va a destapar pozos. Estos días de legado son días para destapar pozos. Los pozos de la revelación que destapó Nahum Rosario, los pozos de la revelación que destapó Kenneth Hagin, que destapó Lester Somero. Nosotros debemos destaparlos. No vamos a heredar chisme, no vamos a heredar pecado, no vamos a heredar tacañería, no. Vamos a heredar cosas que van a traspasar esta generación, y usted las va a llevar a su casa, y usted las va a enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y sus hijos van a prosperar en medio de esta tierra. Usted no se tiene que ir para ningún lado. Usted va a prosperar en Bucaramanga. Usted va escúcheme, usted va a edificar empresas, va a edificar casas en esta ciudad, va a edificar negocios en esta ciudad, porque la herencia es espiritual. Y lo que pasó con nuestros padres va a pasar en estos días, en esta casa. Vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver el poder de Dios, vamos a ver la manifestación